Un barco B y dos ciudades A y C de la costa forman un triángulo rectángulo en C de acuerdo a lo reflejado en la figura. Las ciudades son A y C y el barco está en B. Un hombre situado en A desea llegar hasta el barco B. Sabiendo que puede nadar a 3 km por hora y caminar a 5 km por hora, ¿a qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B si quiere llegar lo antes posible? Sigue entonces este trayecto. Va andando de A a P y de P a B va nadando. Queremos saber cuál es este punto donde abandona la costa y empieza a nadar. Hacemos el esquema aquí otra vez. No me da ninguna distancia, por tanto vamos a suponer que la distancia que hay de A a C, de pueblo a pueblo, es de A kilómetros, por ejemplo, y la distancia del barco al pueblo C es de B kilómetros, por ejemplo. Voy a llamar X a esta distancia que puede variar según abandone antes o después la costa y empezar a nadar. Esta distancia de A a P, por tanto, será A menos X. Desea llegar lo antes posible. Bien, pues tendré que encontrar la función tiempo que tarda en llegar de A a B según la incógnita X. El tiempo en función de X será igual a la suma del tiempo que tarda de A a P andando más el tiempo que tarda de P a B nadando. Sabemos que andando va a una velocidad de 5 km por hora. En cambio nadando va más despacio, va a 3 km por hora. Como sabéis, la velocidad es el espacio de recorrido entre el tiempo que tarda en recorrerlo, igual que el tiempo que tarda en recorrer un espacio a una velocidad dada, pues es el espacio partido la velocidad. Lo digo porque cuánto tiempo tarda de ir de aquí a aquí, pues el espacio recorrido, A menos X, entre la velocidad que lleva, que es 5, más cuánto tiempo tarda de ir de P a B, pues el espacio recorrido. Cuidado, esto es una hipotenusa en este triángulo rectángulo PCB, donde el ángulo recto está en C. Por tanto, la distancia recorrida es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, B al cuadrado más X al cuadrado. Partido la velocidad que lleva, que es 3. Acabo de encontrar la función tiempo, que depende de la X, el punto donde deja de andar y empieza a nadar. Bien, pues el objetivo es encontrar la X que minimiza la T, el tiempo. Pues como siempre, derivamos la función tiempo respecto de X. Al derivar esto respecto de X me queda menos un quinto. Y aquí el un tercio lo saco fuera. Y tengo que derivar una raíz cuadrada, por tanto 2 por la raíz cuadrada de b al cuadrado más x al cuadrado por la derivada del radicando, que es 2x. Estos dos se simplifican y lo que hago ya es igualar la primera derivada a 0 para hallar los puntos críticos. La ecuación es esta. Para resolver esta ecuación, pues se me ocurre pasar menos un quinto a la derecha. Elevo al cuadrado los dos miembros y resuelvo ahora esta ecuación. Queda 25x al cuadrado igual a 9b al cuadrado más 9x al cuadrado. Agrupo las x al cuadrado, tengo 25 menos 9 son 16x al cuadrado igual a 9b al cuadrado. La x al cuadrado es 9/16 de b al cuadrado. La x es la raíz cuadrada de esto, es decir, más menos 3/4 de b. Estos son los dos puntos críticos. No tiene sentido una x negativa, así que me voy a preocupar de estudiar lo que pasa en 3/4 de b, el único punto crítico. Para ver si es un máximo o mínimo relativo, miramos a ver qué pasa alrededor del punto crítico. Por ejemplo, hallando la derivada en el 0 y la derivada en el b, ¿no? Un punto de aquí podría ser el b y aquí el 0. La función derivada está aquí. Al cambiar la x por el 0 veo que me queda menos un quinto negativo.
por tanto en este tramo va decreciendo la t, y para x igual a b me va a quedar menos un quinto más un tercio de b partido de la raíz cuadrada de b al cuadrado más b al cuadrado. Eso son 2b al cuadrado. Al final voy a tener menos un quinto más un tercio de la raíz cuadrada de 2, porque la b sale fuera y se simplifica con esta b. Este número es mayor que 0. En definitiva, a la derecha de este valor está creciendo la función t. Puedo decir que en el punto crítico hay un mínimo relativo y absoluto también para x mayores o iguales que 0. Pero aquí hay un problema que no hemos tenido en cuenta. Y es que la x, esta x, no puede ser mayor que la a. Está por tanto entre 0 y a. Solo tengo que estudiar la gráfica de t entre 0 y a. Ocurre entonces que si 3/4 de b es mayor que a, entonces la función t de x es decreciente en el intervalo 0a, que es el que estamos estudiando. Y por tanto, el mínimo tiempo se obtiene cuando la x es a, es decir, cuando solamente nada. En cambio, si 3/4 de b es menor que a, o igual tal vez, entonces la función t de x tiene un mínimo absoluto en 3/4 de b. Bien, la solución ya está dada, pero vamos a resumir. Resulta que si a es menor de 3/4 de b, es decir, si la distancia entre los pueblos es menor que 3/4 de la distancia de c al barco, conviene nadar solamente. La x es a, es decir, no anda, solamente nada. En cambio, si no es así, si a es mayor de 3/4 de b, como aparece en la figura, ¿verdad? La distancia entre los pueblos es mayor de 3/4 de la distancia de c al barco, entonces conviene andar a menos 3/4 de b kilómetros y empezar a nadar justamente cuando estás a 3/4 de b del pueblo c. ¿Cuántos kilómetros nadarás? Pues habría que hallarlo. Sería la raíz cuadrada de b al cuadrado más 3/4 de b al cuadrado. Kilómetros. Si sacamos la b al cuadrado fuera, me queda b por la raíz cuadrada de 1 más 3/4. Es decir, al final b medios de la raíz cuadrada de 7 kilómetros. El igual lo podemos poner aquí o aquí, ya que en el caso de que a sea igual a 3/4 de b, pues como estáis viendo aquí, no andaría nada, solamente nadaría. Lo que no he puesto aquí es cuánto nadaría. Podría indicarlo ahora. Piensa que esta distancia es a, esta distancia es b, pues nadaría la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado kilómetros. Aquí tenéis la función tiempo, dependiendo de la x. Recuerda que era la x. Era la distancia del pueblo C al punto P, donde deja de caminar y empieza a nadar. Y la gráfica es esta cuando la A es 0 y la B es 0. La A era la distancia entre pueblos y la B era la distancia del pueblo C al barco. Observa que la A hace subir y bajar la gráfica, pero el mínimo siempre está en el mismo sitio. El mínimo está justamente a 3/4 partes de lo que marca B. Por ejemplo, si la B es 20, el mínimo debe estar en el 15. Si la B es 4, el mínimo tiene que estar cuando la X es 3. Lo vemos mejor aquí, ¿veis? Y es que nosotros hemos demostrado que esta función es mínima cuando la X es 3/4 de B. Lo que hicimos fue derivar, hallar el punto crítico, y observa cómo queda 3/4 de b, b es positivo. Lo que pasa es que la x varía de 0 a a, y por tanto si 3b partido de 4 es mayor que la a, pues está decreciendo la curva, y el mínimo de t se obtiene cuando la x es a. Estoy viendo que la pregunta es a qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B si quiere llegar lo antes posible. Lo he contestado aquí, pero no lo he escrito correctamente.
Hay que decir que si A minúscula, esta distancia, es menor que 3/4 de B, la distancia esta es 0, ¿no? Porque es solamente nada. En cambio, si A minúscula es mayor o igual que 3/4 de B, entonces tiene que andar estos kilómetros. Esta, por tanto, es la distancia recorrida desde el pueblo A hasta empezar a nadar. El ejercicio está resuelto.